Ya. En la sesión de hoy día vamos a hacer un cambio súper importante con respecto a lo que habíamos hecho en las clases anteriores. Todas las 7 clases anteriores nos llevan a trabajar con la integral indefinida, que no es más que un cálculo algebraico. Por decirlo de alguna forma, es un cálculo donde nos remitimos a lo que aprendimos de derivada, que también era un cálculo algebraico, y ese cálculo finalmente tiene aplicaciones, que es lo que vimos ayer en esta clase, que era bien tortuosa, que eran muchos métodos, o sea, muchos tipos de problemas de planteo, 4 precisamente. Y hoy día vamos como a empezar de nuevo, vamos a dejar guardada esta información de las 7 clases que hemos tenido y vamos ahora a construir otro objeto distinto. Ahora no de corte algebraico, sino que más bien de corte geométrico, distinto. ¿Ya? La idea es que después en las clases siguientes, en la clase 9 o en la clase 10, vamos a llegar a uno de los teoremas más importantes de la historia de la matemática, ¿ya? Que lo vamos a trabajar acá y que eh, va a enlazar estas dos ideas, la algebraica, la que tiene que ver con fórmulas, con métodos de integración, y la geométrica, que tiene un significado puntual y que va a tener, por supuesto, muchas más aplicaciones. Ujú. Entonces, veamos de qué se trata. Acá les pido full concentración. Por favor, si hay dudas, pregunten. No es algo fácil de construir lo que vamos a hacer a continuación. Es súper natural que hayan dudas. Así que, porfa, si las hay, interrúmpanme nomás. Por supuesto, vamos a ver ejemplos, así que voy a tratar de concretar lo mejor posible esto. Ya, lo que vamos a ver se llama integral definida, ¿ya? Contrario a la integral indefinida que estuvimos viendo antes. ¿De qué trata? Eh, a ver, esta idea es muy antigua. De hecho, se tiene la noción de que primero salió esta idea de la integral definida antes que la integral indefinida. Ya es más antigua. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una función. Primero vamos a considerar que esa función está actuando sobre un intervalo y que tiene recorrido en los positivos. ¿Ya? Es una función positiva, solo da valores positivos. Su gráfico entonces va por encima del eje X. ¿Ya? Eso es importante para lo que vamos a hacer. Definimos la integral definida de f entre a y b como el valor de área de la región encerrada por estas curvas. Dos curvas verticales, la x igual a y la x igual b, son curvas verticales, la y igual 0, que sería el eje x, y la y igual la función, eso sería la curva. Entonces, esa área que se forma, la voy a dibujar porque es importante que vayamos mirando esto, como tiene mucho sentido geométrico, claramente es muy importante mirarlo. Entonces, lo vamos a hacer acá. Entonces, lo que nos están dando es, vamos a considerar, aquí voy a suponer que el A y el B son positivos, pero puede ser cualquier cosa. Tengo el A, tengo el B y tengo la función. Entonces, ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería lo que estamos buscando? Es la limitación de esta región entre la función, la recta x igual a, que es esa recta vertical, la x igual b, que es esa recta vertical, a mí me quedó chueca, y el eje x. Entonces, esa área. ¿Ya? Esa área recibe, por alguna razón que no entendemos todavía, porque lo estamos definiendo recién, recibe este símbolo, que es el mismo símbolo de la integral indefinida, solo que ahora tiene dos numeritos, uno abajo en la integral, uno arriba en la integral. ¿Ya? A eso se les dice los límites de integración. No tiene que ver con límites propiamente tal, esos números, ¿ya? Se les dice así. Es de dónde parto hasta dónde termino de considerar los valores de X para mirar esa área que está acá. ¿Ya? Me dice de dónde hasta dónde considero el área. ¿Ya? Y eso es. Esa es la definición. ¿Ya? Ahora, el objetivo es calcular esa área. ¿Ok? Entonces, es complicado porque dependiendo de la función, es un área que en 3 lados de la región son líneas rectas,
pero en la función que va por arriba son líneas curvas. Así que en realidad, calcular esta área, ni idea, no nos sirve ninguna de las fórmulas de área que uno ve en el colegio, por ejemplo, de rectángulo, triángulo, lo que sea, trapezoide, etc. ¿Ya? Tiene un techo curvo. Así que está difícil. ¿Qué es lo que se propone hacer entonces? Vamos a hacer una aproximación. Vamos a ir acercándonos al valor de esa área. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Así. Aquí está puesto en un caso de una función general, una función no necesariamente positiva. Ya está puesto para una función que tiene un pedazo negativo, pero por eso lo vamos a ver después. Vamos a ver qué pasa con los negativos en un rato más. Concentrémonos en la parte que está en rosado acá. Ya, acá yo tengo una función, ¿sí? Y efectivamente quiero calcular el área bajo esa curva. ¿Ya? Y aquí lo que se hace entonces es tomar el intervalo, subdividirlo en varios subintervalos, y ahí tomar rectángulos hacia arriba. ¿Ya? Por supuesto que no me da el área que yo quiero, me queda algo que está cerca, pero no necesariamente es el valor bajo la curva. Hay unos espacios vacíos en blanco y otros espacios donde me paso de largo. Por ejemplo, acá al costado hay un gran pedazo rosado que está por encima de la curva. Ese no me sirve. ¿Ya? Entonces, eh, esa área rosada que está ahí no es una aproximación. Estoy cerca, pero no es el área. ¿Ya? Entonces vamos a formalizar esa construcción que estamos haciendo ahí de esos rectángulos. ¿Ya? A esa formalización uno lo llama sumas de Riemann. Riemann, matemático que hizo la formalización de estos conceptos. ¿Ya? En la diapo al principio decía que ya en la época de los griegos se hacían como aproximaciones a áreas que no eran, que no, que tenían esta dificultad, que un techo era curvo, ¿ya? Se hacían ya aproximaciones. Pero Riemann es el matemático que formaliza todo este cuento. ¿Ya? Después, años más tarde, viene otro matemático, lo hace de otro estilo, Lebesgue, y, y Lebesgue hace otra cosa. ¿Ya? Es mucho más interesante incluso. La Riemann entonces, ¿qué dice Riemann? Va a definir un montón de cosas que están en el dibujo anterior. Yo lo voy a hacer en el pizarrón. Ya tengo una función, él la considera una función cualquiera. ¿Ya? Yo por ahora es mejor pensarlo positiva porque es más simple como la imaginación del problema. Eh, Definimos una partición, la vamos a anotar con una letra P curva, como un conjunto de puntos que subdividen al intervalo. Lo primero es entender qué es una partición. Una partición es una lista de números, una lista de valores de X. ¿Dónde están esos X? Entre medio del A y el B. Al A lo llamamos X0, al B lo llamamos XN, y entre medio hay otros valores X. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el dibujo que hemos estado haciendo, una partición sería tomar todos estos valores, ¿ya? No necesariamente todos distanciados con la misma medida, sino que puede que estén algún subintervalo aquí más grande que otro que está acá. ¿Ya? Eso es una partición. El A sería el X0, después vendría el X1, el X2, el X3, el X4, y en este dibujo el B sería el X5. ¿Ya? Acá lo estamos imaginando de manera formal, lo estamos imaginando para cualquier n, ¿ya? Una subdivisión en n subintervalos. ¿Ya? Acá cuando llegué a X5, se formaron 5 subintervalos. Ahí, acá, acá, acá y acá. Tengo 5 pedacitos del intervalo original. A eso les decimos subintervalos. ¿Ya? Eso es lo primero. Aquí yo estoy dibujando una partición, pero la verdad es que podría hacer infinitas particiones distintas. En vez de haber considerado esa, puedo hacer una partición más fina. A lo mejor no me gusta ese espacio tan grande que quedó ahí y le voy a meter dos puntitos más. Y ahora tengo otra partición.
x0, x1, x2, x3, x4, 5, 6, 7. Ahí tengo otra partición del intervalo AB. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que grabarse es que puede que hayan infinitas particiones de un intervalo. ¿Ya? Es súper... ¿qué hice? Es súper esperable. ¿Ya? Eso es lo primero. Quiero borrar algunas cosas porque después voy a hacer otra cosa. Hoy. Eso, ya, ahí. Después, definimos la suma de Riemann de la función asociada a la partición en el intervalo como esta suma. Esta suma depende de tres parámetros. Depende de la función, depende de en qué intervalo estoy y depende de qué partición tengo. ¿Ya? Depende de tres parámetros. ¿Qué hace la suma? Toma la partición y en cada subintervalo construye un rectángulo hacia arriba que choca con la función. El x sub k asterisco es el valor de x donde ese rectángulo choca con la función. Y ese delta, ese triángulo que está ahí, es la D mayúscula en letras griegas. Ese delta xk es el largo del intervalo, del subintervalo. Acá está escrito, de hecho, delta xi, aquí está con i, ¿ya? Es xi menos 1. Es el largo del intervalo. ¿Ya? Entonces, veamos qué significa en el dibujo. ¿Ya? Y qué significa esa multiplicación que está ahí. Entonces, por ejemplo, acá lo voy a hacer voy a hacer una partición súper gruesa, ¿ya? Así. Y voy a construir rectángulos. Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, un rectángulo aquí. Me va a quedar feísimo. Ahí. Voy a hacer otro rectángulo aquí. Voy a hacer un rectángulo por acá. No, un momento. Voy a hacer un rectángulo aquí. Y voy a hacer un rectángulo acá. Ya, ahí. Ya, aquí yo estoy tomando entonces los subintervalos. El A es el x sub 0, el x1, el x2, el x3, hasta el b que es el x4. ¿Ya? Cuando yo escribo la suma, no, voy a escribirlo con la anotación, suma de Riemann, sí, está bien, una S mayúscula. F, que más dije, a B, y la partición, es porque esta suma depende de esos tres parámetros, de la función que yo dibujé con rojo, del intervalo en el que estoy, y de la partición que elijo. Si yo cambio alguno de esos parámetros, entonces la suma que voy a construir me va a dar distinta. ¿Ya? Y dice que es la sumatoria desde k igual 1 hasta 4 en este caso, k igual 1 hasta 4, de f de x sub i asterisco por el delta x sub i. ¿Ya? ¿Qué sería entonces? ¿Qué sería entonces? Sería voy a desarrollar esa suma, son cuatro términos. Sería f de x sub 1 asterisco por el delta x1 más el f de x2 asterisco por el delta x2 y así hasta llegar al 4. ¿Ya? x3 asterisco por delta x3 más f de x4 asterisco por delta x4. ¿Ya? ¿Qué representa? El delta x1 lo que hace es tomar el x1 y restárselo al x0. O sea, es esta distancia. Esa distancia es el delta x1. Y cuando yo hago f en x1 asterisco es el valor de x donde la función choca con con la función, pero dije lo mismo. La función choca con el rectángulo. Entonces es este valor acá.
Acá este es el x1 asterisco, es el valor de x, donde ahí está tomado a la altura de ese rectángulo, ahí choca con la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esta multiplicación? Es base por altura. Es la base del rectángulo por la altura de este rectángulo. Es un área. ¿Ya? Es un área del primer rectángulo. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar con los otros. Este tipo el que viene es delta x2. ¿Quién sería el x2 asterisco? Sería aquel valor donde entre medio yo tengo la altura del rectángulo que ahí choca con la función. ¿Ya? Entonces ahí tengo otra área, es base por altura. Sí, perdón, nunca lo dije, pero la altura, obviamente, esa altura que está ahí está marcada por la función evaluada en x1 asterisco. ¿Sí? Por eso que ese tipo es la altura. ¿Ya? Así que lo que hace la suma de Riemann es simplemente sumar esos rectángulos. ¿Ya? Y la suma de Riemann se acerca, esta suma de Riemann para esta función, este intervalo y esta partición, se acerca al área de bajo la curva, que lo llamamos como integral de Riemann. Integral de A hasta B, de f de x, de x. ¿Ya? No es el valor que yo quiero, pero está cerca. ¿Ok? ¿Se entiende lo que es una partición y cómo se construye la suma de Riemann? Aquí me detengo un poco, porque si no entienden esto, no van a entender lo siguiente. ¿Hay alguna duda, chicos, sobre qué es una partición y cómo se construye una suma de Riemann? ¿No hay dudas? Ya. Vamos con lo siguiente. Ya. Esto es una aproximación. Y claramente, si yo cambio la partición, voy a tener distintas aproximaciones. Entonces, lo que uno esperaría es que eventualmente yo elija la mejor aproximación, o más potente aún. A esas aproximaciones quizás yo le puedo tomar el límite. Si me da un valor, las aproximaciones llevan se convierten en una sucesión buena, yo puedo tomar el límite de esa sucesión y voy a llegar al valor concreto. Voy a llegar a cuánto vale el área bajo la curva. Ese es el objetivo. ¿Ok? Entonces, eh, vamos con aquí viene como mucha definición técnica que nosotros lo vamos a concretar en el ejemplo y en eso que estamos haciendo, en el dibujito que tenemos antes. ¿Ya? Lo primero es definir la norma de la partición. La norma de la partición, norma significa medida, ¿ya? Entonces, la medida de la partición es el subintervalo más grande, ¿sí? Es el máximo entre todos los subintervalos, el máximo de los delta, ¿ya? El largo más grande de los subintervalos. Eso lo llamamos norma de la partición, ¿ya? Si las sumas de Riemann, cada una de ellas, para todas las particiones posibles, formaran una sucesión que tiende a un número, ¿ya? Para cualquier partición donde su norma va tendiendo a cero, entonces lo que hay que hacer es tomar el límite, ¿ya? Es agarrar las sumas de Riemann y tomar el límite para todas aquellas particiones donde su medida máxima va tendiendo a cero. Es como imaginarse esto. Voy a ir al pizarrón de nuevo. Usted tiene esa partición que acabo de dibujar, pero la verdad es que yo podría tener otra partición más chica. Voy a tratar de dibujar la misma función, que era así, pero yo puedo tener ahora una partición más chica. Puedo hacer esto. Una partición más chica. Esta me va a provocar mejores aproximaciones. No sé, voy a dibujarlo ahí. Me va a quedar horrible, por supuesto. Ahí. No sé, esta podría ir hasta acá. Y así. Yo puedo tener otra partición que es más certera. ¿Ya? Y eso pasa porque los subintervalos son más chiquititos. ¿Sí? Entonces lo que yo pinte acá con azul, ahí en los rectángulos, se aproxima mucho mejor que la que hice antes. Y si lo vuelvo a subdividir, se va a aproximar aún mejor. ¿Qué está pasando ahí? Que la norma de la partición,
que representa el subintervalo más grande, por ejemplo, en la anterior, este es el subintervalo más grande, ese, se va haciendo cada vez más chico. ¿Sí? Se hace más chico, más chico, más chico y va tendiendo a cero. Entonces, ese es el límite que se está calculando acá. Límite cuando la norma de la partición tiende a cero, de esas sumas, si eso tiende a un número L, entonces ese número L es exactamente el área bajo la curva. Ya habremos calculado esa expresión que está ahí, esta integral definida. ¿Ok? Entonces aquí viene un salto importante. Aquí hay una parte que mucho más técnica que a ustedes no les va a interesar, yo se las comento muy por encima. Decidir, eh, decidir estos tres elementos, tanto la función como los puntos que están entre medio, como los delta, los subintervalos, la partición, todo eso es súper arbitrario. Y después de mucho trabajo, de mucho teorema intermedio, de muchas definiciones importantes, uno se puede dar cuenta que para las funciones con las que trabajamos nosotros, eh, se puede tomar como, eh, se puede simplificar el tema decidiendo que vamos a elegir un tipo de XK asterisco y un tipo de partición, que la vamos a llamar partición regular. ¿Ya? Eh, con ese estilo de elección que vamos a hacer ahora, basta para calcular la integral definida. ¿Ya? Pero esto que viene a continuación, punto 1 y 2, aquí parece que siempre podría hacerlo así, pero la verdad es que hay un trabajo detrás que no lo vamos a ver y que nos permite elegirlo de esta forma. ¿Ya? Entonces dice, debido a las complicaciones que tenemos de elegir la partición, por ejemplo, nosotros vamos a elegir como una partición estándar. ¿Ya? Se le dice a esta partición regular. En la partición regular, todos los subintervalos son congruentes. O sea, todos los subintervalos miden lo mismo. Ya vamos a tomar el, el intervalo AB y lo vamos a dividir en n partes. ¿Ok? Entonces, lo voy a dibujar acá. Aquí vamos a concretar la situación. Tengo voy a dibujarlo más grande. Acá está la función. Ya, entonces, ahora nos vamos a imaginar que tenemos AB y vamos a subdividir el intervalo en n partes iguales. ¿Ya? Todos estos no van a quedar iguales. Acá. Ahí. Ya, los vamos a subdividir así. Yo lo voy a hacer reglón por reglón. Ahí. Lo vamos a subdividir en n partes iguales. ¿Ya? Si subdividimos el intervalo en n partes iguales, ¿cuánto mide cada uno de los delta x sub k? Cada uno de ellos mide la medida completa, que sería b menos a, pero dividido en n. ¿Ya? Cada uno de ellos mide eso. Son todos iguales. ¿Ok? Es tomar el intervalo y dividirlo en n partes. Esa es la medida. Y además, con eso, yo tengo que entonces decir que si la partición, la norma de la partición tiende a cero, eso quiere decir que en esa partición yo tomo el intervalo más grande, y todos son iguales, así que tomo cualquiera, que eso tienda a cero es lo mismo que el n tiende a infinito. ¿Sí? Esta medida que está aquí se va a ir a cero cuando el n se vaya a infinito. Eso va a pasar. ¿Ya? Y lo otro, la otra conveniencia que vamos a hacer es que el punto x sub k asterisco lo vamos siempre a tomar como el extremo derecho del subintervalo. Y aquí esta parte es súper importante. El extremo derecho. ¿Ya? ¿Qué pasa si tomo el extremo de... Voy a completar un poquito acá la función que me quedó corta. Ahí. ¿Qué significa que tome el extremo derecho? Por ejemplo, en este subintervalo, yo voy a tomar el x sub k, el x sub 1, lo voy a tomar ahí. Entonces, eh, trazo hacia arriba el rectángulo y va a chocar ahí con la función. Entonces, ahí completo el rectángulo. Ahí lo completo. ¿Ya? Después en la otra, de nuevo vuelvo a tomar el punto x sub k aquí. Y lo trazo hacia arriba
choca con la función, y ahí completo el rectángulo. Y así. Voy con cada uno de ellos y tomo solamente la parte, el punto que está al lado derecho del intervalo. Ese va a ser una elección fija de quién es mi x sub k. A veces el rectángulo va a quedar por debajo de la función, otras veces va a quedar por encima de la función. ¿Ya? Así todo el rato. Ya lo vamos a dejar así. Se puede hacer esto arbitrariamente y hay toda una matemática detrás que no vamos a ver que nos permite hacer esto. Podría haberlo tomado al principio, podría haberlo tomado entre medio, ¿ya? ¿Qué me asegura que todos esos cálculos dan igual? Bueno, hay harta teoría que hay detrás que no la vamos a ver, ¿ya? Entonces, nosotros lo vamos a hacer así, siempre al final, ¿ok? Y la idea es que cuando haga la partición cada vez más fina, entonces esta aproximación al área total va a ser cada vez mejor y se va a ir aproximando al área bajo la curva. ¿Ya? Es súper importante aquí que sepamos escribir quiénes son los x sub i, los x sub k, perdón. Aquí lo vamos a hacer con k. Los x sub k. Por ejemplo, ¿quién es el x0? El x0 es a, por definición. ¿Ya? ¿Quién es el x1? Bueno, el x1 es a, pero le tengo que sumar lo que avanzo aquí. Le tengo que sumar el b menos a partido en n. Entonces le sumo b menos a partido en n. Ese es mi x1. El segundo puntito, aquí está. Ese es mi x1. Después, ¿quién es el x2? Vuelvo a avanzar el mismo largo del intervalo. O sea, aquí es a más dos veces b menos a partido en n. ¿Ya? ¿Y quién es el x3? Vuelvo a avanzar lo mismo. Es el a más 3 veces b menos a partido en n. Y así, sigo para todos. ¿Ya? Al final, en el último, el x sub n me debería dar b. ¿Quién es x sub n? Es a más n veces b menos a partido en n. Usted cancela los n, me queda b menos a más a, y eso justo da b. Así que estamos súper bien. Ese b es el último, x sub n. Pero a mí me gusta, en general a uno le interesa representar este x sub k como un término general. Esto es a más k veces b menos a partido en n. Esa expresión es clave, porque esa representa a todos los puntitos que estoy eligiendo para construir el rectángulo. Esa es muy importante, y de hecho está escrita aquí. ¿Ya? El punto x sub k puede ser tomado como el extremo derecho de cada subintervalo y magia. Aquí aparece. Aquí está. Eh, Parece que aquí hay un error, está mal escrito. Hay algo que está mal escrito aquí. Hay un K que sobra, ojo acá. Hay un K que está de más. Ahí. Yo lo voy a escribir acá abajo, mejor o sea, en el pizarrón. ¿Ya? Voy a hacer la traducción. Lo vamos a hacer acá. Voy a correr todo esto hacia arriba. Profe, yo tengo una pregunta ahí mismo. Pregunte. Eh, Como usted dijo, sacar el de cualquier intervalo me debería dar lo mismo, ¿verdad? Pero por ejemplo, en el intervalo 3, ¿es más completo o me da un resultado más certero que, por ejemplo, el último intervalo? Que se sale Claro, un poco la curva. sí, tú tienes razón. Cuando yo miro cada partición por separado, eso me da resultados distintos. Eso está bien. Por ejemplo, esta partición es mucho mejor que la que hice al principio. ¿Ya? Esos resultados dan distintos. Lo que da igual es el límite de eso. ¿Ya? Cuando yo veo ahora todas las particiones posibles y le calculo el límite, da lo mismo si es que yo elegí el punto a la derecha del intervalo, ¿sí? O si elijo el punto a la izquierda del intervalo, o si elijo el punto entre medio del intervalo. Para las funciones que vamos a trabajar nosotros, eso da lo mismo. ¿Ya? Esa es la parte teórica que no vamos a ver, que es muy importante, pero que nos da cierta libertad para tomar la decisión de que vamos a elegir los puntos derechos, ¿ya? Donde termina cada intervalo. ¿Ya? Pero podría haber tomado cualquiera. En el límite, cuando calculo el límite de eso,
me va a dar la misma área. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. De nada. Entonces, con esta elección que acabamos de hacer, voy a escribir la suma de Riemann. La suma de Riemann es suma de la función donde elegí los x sub k asterisco. A esto debería ponerle asterisco. Yo los nombré así todo el rato. Seamos consecuentes con eso. Los x sub k asterisco por el delta x sub k. Esa es una suma de Riemann, de 1 hasta n. ¿Ya? ¿Qué sería en nuestro caso? Ahora ya tenemos todo más o menos identificado, elegimos los puntos derechos. Sería la suma desde k igual 1 hasta n de la función evaluada en x sub k asterisco, que está aquí. Ahí está el x sub k asterisco. O sea, es a más k veces b menos a partido en n, ¿ya? Y el delta x sub k también lo tengo, está aquí. Ahí está. Entonces, todo esto por b menos a partido en n. Ahí está la fórmula. Con eso, nosotros tenemos... Uy, quiero correr esto más abajo. Me van a quedar las n lejos. Con esto nosotros tenemos una forma de calcular la suma de Riemann en general. ¿Ya? Y hoy no puedo mover esto. Chao nomás. Y si esa es la suma de Riemann, y ya entendimos que la norma de la partición se vaya a cero, quiere decir lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito, entonces ahora voy a poder calcular la integral. Una vez que tengo la suma de Riemann escrita así, entonces la integral definida entre a y b de mi función, de x, va a ser el límite de la suma de Riemann. Cuando n tiende a infinito, de la suma desde k igual 1 hasta n de f de x sub k al asterisco delta x sub k. Una vez que ya tengo esta expresión lista, yo después le calculo el límite y eso va a representar el área bajo la curva. Esto que llamamos integral definida. ¿Ok? Y lo vamos a calcular en este estilo. Vamos a hacer el cálculo a pulso como aparece acá. ¿Ya? Déjenme ver que no me haya saltado nada. No, después vienen los ejemplos. Ojo acá, voy a tratar de publicárselo con el error corregido. Acá hay un doble K adentro del F, donde está la sumatoria. Hay un doble K, aparece K multiplicando la fracción dos veces. Es una sola vez. Hay un error ahí de tipeo. Yo lo voy a arreglar después. Acá en el pizarrón está bien escrito. Va. Una ¿Por qué pregunta cambié acá? Acá. Cuéntame. que no entiendo muy bien qué nos muestra ese f de a más k por b menos a partido de n. O sea, como que no, Es la no nos altura. entrega eso. Es la altura. Mira, si el xk asterisco tiene esta fórmula, es como encuentro el xk nomás. En este caso, ese xk estaría aquí. ¿Ya? Es el punto derecho del intervalo número k. ¿Ya? Es ese puntito. Y cuando yo le aplico la función, bueno, salta el puntito y ahora va a la función. Esa altura sería la función aplicado al a más k veces b menos a partido en n. ¿Ya? Esa altura que está ahí es la función. ¿Ya? Entonces, Ah, te está diciendo cuánto mide de alto ese rectángulo. Y el ancho te lo da el b menos a partido en n. Entonces, lo que estamos calculando aquí, solamente acá, sin la sumatoria, es el área de ese rectángulo. Y cuando yo le aplico sumatoria, estoy calculando la suma de todas las áreas. ¿Está bien? sí, perfecto. Pero esa Ya. función, ¿Mm? esa función que nos da la altura, no la conocemos. Nos la dan al principio, porque se supone Ah, que ya. nuestro objetivo es calcular esto. Nuestro objetivo es calcular eso. Entonces, claro, va a estar dada la función, va a estar dado el intervalo, y nosotros tenemos que hacer esta construcción que está acá. ¿Ya? Ya, Veamos, veamos. perfecto. Ahora, Gracias. ahora ya estamos listos para ver ejemplos, ¿ya? Si con los ejemplos no se entiende, porfa, pregunten y lo revisamos porque esta parte es muy clave para lo que viene después, ¿ya? Entonces, uy, tengo al revés, acá. Vamos a partir con funciones súper fáciles, ¿ya?
Usando suma de Riemann, calcula el valor de las siguientes integrales definidas. Vamos a hacer tres. Vamos a hacer tres. Las dos primeras, muy sencillas. La última, se van a dar cuenta como la potencialidad de dificultad que tiene esta parte de la materia. ¿Ya? Entonces, solución. ¿Ya? ¿Qué sería entonces la integral definida de la función x? ¿Ok? Sería el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria, cuando k, desde k igual 1 hasta n, de la función, y aquí vamos a elegir siempre lo mismo. Siempre vamos a elegir como los x sub k, asterisco, siempre los vamos a elegir como a más k por b menos a partido en n. Siempre. Y siempre vamos a elegir el delta x sub k como b menos a partido en n. Siempre. ¿No? Porque no está, ahí nos estamos saltando esa parte que dice, usted puede elegirlo de cualquier forma, los x sub k asterisco. Nosotros siempre los vamos a elegir en nuestro curso en el lado derecho. ¿Ya? En el lado derecho del intervalo, que es la construcción que hicimos recién. Entonces, es la función evaluada en el a más k por b menos a partido en n, todo esto multiplicado por b menos a partido en n. ¿Ya? Y voy a hacer la función ahora. ¿Cuál es la función nuestra? La función dice, tome un x cualquiera y déjelo tal cual, es x. Entonces acá, ¿qué está haciendo? La función aplicado a este x, tan raro, lo deja igual. Si la función es x. Así que, en este caso sería a más k por b menos a partido en n, todo esto multiplicando a b menos a partido en n. ¿Sí? La función es x nomás, es la función identidad. Así que todo lo que está dentro lo deja igual. ¿Ok? Y ahora el problema se transforma en un problema de sumatoria. Porque lo que tengo que hacer es calcular la sumatoria que está aquí. Ahí esto me quedó feito. Calcular la sumatoria que está acá. Esa sumatoria depende de k, ¿cierto? Y como tiene un n arriba, el resultado me va a dar algo con n. Y cuando tenga algo, ese algo con n, después le calculo límite. Y ahí voy a tener el resultado. ¿Ya? Entonces veamos la sumatoria. Para la sumatoria, este término no tiene k y está multiplicando. Así que lo puedo sacar fuera de la sumatoria. Esto va a ser el límite, cuando n tiende a infinito, de b menos a partido en n. Voy a hacerle paréntesis ahí para que no nos confundamos. Por la sumatoria desde k igual 1 hasta n de a más k por b menos a partido en n. ¿Ya? Eso está adentro de la sumatoria. ¿Ya? Y propiedad de la sumatoria, pues se puede separar en sumas. Entonces esto es el límite, cuando n tiende a infinito, de b menos a partido en n, y separo la sumatoria. Hago la sumatoria de a, desde 1 hasta n, y después, para el otro término, hay un k nomás. Hay solo un k, y todo lo demás es constante. Entonces también lo puedo sacar fuera de la sumatoria. b menos a partido en n, por la sumatoria de k, desde 1 hasta n. ¿Ya? Todo eso va multiplicado por el b menos a partido en n que está afuera, y cuando tenga todo eso listo, después le calculo límite. ¿Ok? Entonces veamos qué da. Esto va a ser entonces el límite, cuando n tiende a infinito, de b menos a partido en n. Después tengo la sumatoria de 1 hasta n de a. A es una constante. Tiene que sumar puras a hasta n veces. Entonces eso da n por a. N por a. Después tengo la constante, b menos a partido en n, y multiplicando a la sumatoria clásica, la sumatoria más penca de todas, la más simple, la primera de las fórmulas que aprendimos el semestre pasado, era la sumatoria de k, ¿ya? De 1 hasta n. Entonces esa daba n por n más 1 partido en 2. ¿Ok? Y listo, terminé de calcular la sumatoria, lo que es muy bueno. ¿Ya? Con eso estamos listos, con la sumatoria. Entonces, ¿qué pasó acá? Se van las n, ¿cierto?
eh, se van esas n, lo que voy a hacer es, lo que está acá adentro, lo voy a multiplicar, perdón, lo que está afuera, lo voy a multiplicar adentro. ¿Ya? Entonces, me va a quedar así. El límite cuando n tiende a infinito, por un lado tengo b menos a por a, ¿cierto? Y después tengo un n partido en n, ¿ya? Así que esos se van entre ellos. Después tengo b menos a, eso es una constante. Tengo un n más 1 arriba y abajo un n cuadrado, ¿no? Porque hay un n acá y hay un n acá. N cuadrado. ¿Ya? Eso. Pucha, estoy dudando porque creo que no me quedó lo que yo quería. Es que, El B profe, menos A no queda Ah, cuadrado. perdón. Estoy escribiendo mal la fórmula de la sumatoria. Hoy. Estoy escribiendo mal la... Qué tontera, perdón. Ay, qué lesera. No, pues la fórmula de la sumatoria la dije mal. Pues n por n más 1 partido en 2. Nada que ver partido en n. Sorry. Lapsus. ¿Ya? Ahí esas n se van, ahí sí. Esas n se van. Y ahora sí voy a multiplicar el que está afuera. Mil disculpas. Entonces me queda el límite cuando n tiende a infinito. Lo primero lo habíamos hecho bien. Se van esas n, esa con esa. Me queda b menos a por a. Y en la otra tengo un b menos a por n más 1. Hay un medios también. Y está el n de afuera, que me va a quedar acá. ¿Ok? Eso tenemos. Ahí sí. Ahí sí. Y cuando le aplico el límite, ahora voy a calcular el límite. El primero es una constante. Así que no depende de n. Así que queda igual cuando calculo el límite. Es b menos a por a. En el Una pregunta. segundo, cuénteme. El B menos A de afuera, ¿por qué no lo multiplica por el segundo término? Ah, queda al cuadrado, tiene razón. Aquí queda al cuadrado. Ya. Gracias. Tiene toda la razón. Acá. Con A y B, el mismo proceso, solo que el cálculo de la sumatoria hubiera quedado un poco más engorroso, ya con más constantes que salen, y seguramente llega a una expresión más fea, pero es lo mismo, es el mismo cálculo. ¿Ya? Les recuerdo qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos calculando es, tengo el gráfico, acá está la x cuadrado, la típica parábola, pero solo me interesa entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entonces entre 0 y 1 tengo esa área. Esa es la que mide 1/3 y la acabamos de calcular. ¿Ya? Es súper potente, es ampliar todo lo que aprendimos en el colegio con estas áreas y perímetros, y áreas específicamente en realidad. Y ahora lo podemos hacer para distintas curvas, para figuras que tienen curvas, lo que más allá de la circunferencia, por supuesto. ¿Ya? Y la buena pregunta acá es cómo hacer que este cálculo sea más sencillo, porque el anterior lo hice muy largo con el a menos b, con el a y el b, y el que viene ahora, aunque lo simplifique, igual va a ser engorroso calcular. ¿Ya? Y con este con este y uno más voy a cerrar. Ya no me acuerdo, yo ahora termino. Sí, alcanzamos a hacer. Les voy a mostrar dos cosas. Uno es que todos tienen que ver como con lo mismo. Uy, que tenía ejemplos. Voy a hacer este. Es que este es interesante porque... o estos dos. Estos dos. Recién calculamos en el 1. En el 1 calculamos que de A hasta B, de X, ese era, ¿cuánto era? B cuadrado menos A cuadrado medios. Lo hicimos, así que lo tenemos. Sabemos calcular esa integral definida. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Que tengo una integral con un valor absoluto. ¿Ya? Entonces, bueno, el valor absoluto tiene distintos significados. Valor absoluto es X,
si es que los x son mayores o iguales que 0, y es menos x si es que los x son menores que 0. ¿Ok? Entonces, es que eso me falta explicarles las propiedades que tiene esto. Sí. Entonces, lo que yo voy a hacer es como se dice, separar la integral. Y eso depende de unas propiedades que les tengo que contar ahora. Una vez que uno aprende a calcular esto, hay que practicarlo más, por supuesto, la integral definida tiene propiedades. Y la buena noticia es que son las mismas propiedades que teníamos antes para integral indefinida, aquí que separa la suma y saca las constantes, esto. Y uno puede entender por qué, porque la integral definida es un límite de una sumatoria. Y ambas operaciones, límite y sumatoria, respetan la suma y la resta y también sacan las constantes. Entonces, en realidad, podemos hacer estas propiedades sin ningún problema. ¿Ya? Y se le agregan otras propiedades que son un poco más, habría que comprobarlas, pero la verdad es que no vamos a alcanzarlo en el tiempo que tenemos. ¿Qué propiedades son muy buenas? Que las integrales se pueden quebrar. Por ejemplo, acá hay una integral de a hasta b, ¿ya? Y yo marco un punto c entre medio y puedo hacer la integral de a hasta c y sumarle de c hasta b. ¿Ya? Básicamente es porque son áreas. ¿Ya? Si usted tiene el área bajo la curva completa, sepárenla en dos pedazos, súmela y va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Ahí no hay mucho misterio. Este es re importante cuando yo tengo el módulo, el valor absoluto de una integral, ¿ya? Siempre va a ser menor o igual a la integral del valor absoluto. ¿Ya? Y aquí nos vamos a salir un poco de las funciones que son positivas. Vamos a pensar en las funciones que son negativas también. ¿Ya? Déjenme ilustrar esto. Esto no lo voy a saltar. Acá. Esta idea de que el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo. No siempre es lo mismo. Si la función fuera positiva, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero si no, y yo tengo función negativa, aquí vamos a tener que hacer como un enjuague mental para poder entender lo siguiente. ¿Qué pasa con una función que es así? Voy a dibujar un gráfico. Acá. Ahí tengo un gráfico. ¿Qué pasa con una función que es así? Es simétrica, ¿ya? Supongamos con respecto al origen. De hecho estoy dibujando la función seno. ¿Ya? Esta función que es así. Cuando yo hago sumas de Riemann por la derecha, y hago esos rectangulitos y les calculo límite y considero el área que me quedó, ¿sí? Este es un resultado positivo, ¿cierto? Porque el ancho es positivo y la altura también es positiva. Pero ¿qué pasa cuando lo hago por el otro lado? Cuando hago los rectángulos por el otro lado. Me quedan ahora, los anchos siguen siendo positivos, eso no cambia, pero las alturas ahora son negativas, dan hacia abajo. Entonces, este cálculo de la integral de Riemann, en las funciones que tienen algún pedazo negativo, ¿sí? Algún pedazo negativo, esas áreas dan negativas. Hay que tener cuidado. Si bien la definición de integral de Riemann está asociada al área, ¿sí? Si yo quiero calcular la integral de Riemann acá, la integral definida, me va a dar un resultado negativo, porque los rectangulitos están tomados con alturas hacia abajo. Así que me tiene que dar negativo. ¿Ok? Por ende, en este ejemplo que estoy dibujando acá, con esta función, que podría ser la seno de x, o otra función simétrica, podría ser la x cubo, que es distinta, es así, ¿ya? Entonces estaría calculando como esa integral versus esa integral, ¿ya? Esa es la x cubo. Hay que tener mucho ojo porque la integral completa, por ejemplo, la integral, voy a poner un intervalo simétrico, desde menos pi hasta pi de seno de x, esa da 0.
porque si usted calcula esa área, a este lado voy a calcular la misma área, pero negativa. Así que en total da 0. Pero si usted hace la integral de menos pi hasta pi de módulo de seno, entonces lo que está haciendo es que cambiar la función. Ya no tiene ese pedazo negativo, sino que estoy cambiando la función a esto. Eso quedaría si es que yo veo el módulo de seno de x. Me estaría cambiando toda la parte que es negativa, la estoy tirando hacia arriba porque le puse módulo. ¿Ya? Y ahí en ese caso da 2 veces la integral original. ¿Sí? Da, no sé, en este caso, ¿cuánto da? Da 4, creo. Creo que da 4. No me acuerdo. ¿Ya? Pero creo que da 4. Ustedes no saben por qué todavía, pero eso. ¿Ya? Así que efectivamente, considerar el módulo de la integral no siempre coincide con la integral del módulo. ¿Ya? Eso va a coincidir cuando la función sea positiva. Pero si la función tiene pedazos negativos, ¿ya? Esta expresión que está acá queda menor que eso. ¿Ya? Eso va a pasar en general. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea, muchachos? Es súper, es bien importante entenderla. Y después, la otra propiedad es que si la función es positiva, bueno, el área bajo la curva va a ser positivo, mayor o igual que 0, y si tengo una función que está por encima de la otra, entonces la integral de la más grande tiene que darme un valor más grande que la integral de la función más chica. ¿Ya? Eso significa la propiedad 6. Entonces, en nuestro ejemplo que tenemos acá, voy a ocupar las propiedades. ¿Ya? Tenemos que calcular la integral de menos 3 hasta 4 del valor absoluto de x. Pero valor absoluto se separa. Tiene distintos resultados si es que estoy más adelante del 0 o antes del 0. Entonces yo voy a quebrar la integral. Voy a hacerla de menos 3 hasta 0 y después le voy a sumar de 0 hasta 4. ¿Ya? Se puede hacer eso, se puede quebrar la integral. En el primer pedazo, los x son negativos. Van desde menos 3 hasta 0. ¿Ok? Así que aquí la función valor absoluto significa menos x. Y si voy de 0 hasta 4, ahora los x son positivos. Entonces aquí la función vale x. ¿Ok? Como las constantes salen, ese menos 1 lo puedo sacar fuera de la integral. Y en el otro caso, hago la integral de x. ¿Ya? O sea, la dejo tal cual. Y le aplico la fórmula que acabamos de deducir en el primer ejemplo. La integral de x es b cuadrado menos a cuadrado partido en 2. Entonces en este caso sería, menos el b cuadrado, 0 cuadrado, menos 3 al cuadrado partido en 2. Y más, en este caso sería 4 cuadrado menos 0 cuadrado partido en 2. ¿Ya? Entonces nos va a dar menos, aquí nos da 9 medios, y en el otro nos da 16 medios. Entonces en total tengo 7 medios. Y ahí está el resultado. ¿Ok? Entonces, las integrales que sean de valores absolutos, como el valor absoluto tiene 2 significados, es súper importante quebrarlas. Yo las quiebro, veo dónde las x son positivas, dónde son negativas, y tengo esos 2 significados distintos. Y ahí calculo la integral. ¿Ok? Ya, cuando yo les suba este pizarrón, va a ir con más ejemplos resueltos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, uno que son las mismas funciones, las mismas que hicimos antes. Así que en realidad no va a cambiar mucho, es aplicar las propiedades no. Este es muy interesante con el del e elevado a x. Ya yo lo voy a publicar resuelto completo. Lo difícil va a estar en calcular el límite. ¿Ya? Y como se darán cuenta, hacer esto de la integral definida
así como lo estamos haciendo, es súper largo y tedioso, ¿ya? Es súper complicado. Cada una de estas fórmulas la hicimos con funciones muy fáciles. ¿Qué pasa si yo complico la función? Se me va a las pailas el desarrollo. Entonces necesitamos algo que nos facilite la vida. ¿Ok? Aquí va a ir otro con parte entera, etc. ¿Ya? Vamos a tener hartos ejemplos ahí arriba. Y por supuesto, si hay dudas, me mandan un mail y yo les contesto el mail. Ujú. Eso, muchachos. No sé si hay algún comentario o duda que quieran preguntar. ¿No? ¿Cuándo sube la guía? Ya está subida una de integral indefinida. Esa está completa. Ahí hay harto para meter lápiz por esta semana. ¿Y los Y, PDF? y de esto de integral definida, yo creo que mañana ya les estaría publicando una concreta. Lo que pasa es que, tengo que ser súper sincero, esta clase es la introducción a esta materia. Entonces, falta una herramienta muy importante que nos va a permitir calcular esto de manera más práctica. Es como cuando aprendieron límite por definición y después ya no usaron límite por definición y calcularon límite de otra forma. ¿Ya? Entonces, no van a tener una guía grande de esta clase en particular. De esta clase vamos a hacer algunos ejemplos, algunas cosas chiquititas, pero no todo, porque todo con este método es imposible. ¿Ya? Así que paciencia, paciencia. Ahí cuando vayamos avanzando se va a entender un poquito más el panorama completo. ¿Ya? Eso, chicos. Que estén súper bien, cuídense harto esta semana siguiente, pásenlo bien, siempre con precaución, y nos estamos viendo de vuelta de las vacaciones, ¿ya? Que les vaya muy, muy bien. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe.